CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 833. Para iniciar, escuchemos juntos Hechos capítulo 7, versículos 44 al 51. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Doctor, con este programa continuamos y enriquecemos la serie sobre el tema de la depresión. Y hemos caminado ya en varios programas anteriores hablando acerca de cómo podemos definir la depresión, cuáles son los tipos de depresión que hay, cuáles son las características de una persona que comienza a experimentar la depresión en su propia vida. Correcto, sí. Y hemos ya tocado el capítulo o los 4 capítulos de Jonás desde la perspectiva de un hombre bíblico, un profeta de Dios, un hombre dedicado a las cosas de Dios, pero a la vez un hombre deprimido. Así es. Y este programa, pues, se trata de otro hombre bíblico y también otro hombre deprimido, y este es el caso del rey Saúl. Fíjate, los altibajos emocionales y de comportamiento extremos del rey Saúl son similares a muchos de los síntomas de quienes padecen el trastorno bipolar. Así es, de hecho, en ocasiones, Saúl alternaba entre episodios de manía y de depresión. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Él ilustra la tragedia de un hombre con un inmenso poder y potencial, pero carecía de sabiduría y de autocontrol. Sobre todo eso, un hombre que trataba de gobernar un pueblo, pero no era capaz de gobernarse a sí mismo. Aunque era carismático y lo podía hacer bien, pero en los peores, Saúl era un hombre vano, vil y negativo. Era un hombre con muchos atributos, con muchos, pudiéramos decir, dones, pero carecía finalmente de algo que se llama carácter. Para mí ese es el punto importante. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con Saúl? Bueno, pues sí, se ganó el respeto de toda la nación de Israel por haber vencido a 3 naciones enemigas, lo cual no es nada sencillo, pero también se ganó el rechazo de Dios como su rey escogido porque fue un hombre terriblemente desobediente. Y fíjate, y Samuel fue el que le habló de esa gravedad de lo que acababa de hacer, lo grave de lo que acaba de hacer al haber desobedecido a Dios. Mientras Saúl es el rey, bueno, resulta que Samuel es el sacerdote de Israel. Así es. Es el hombre que estaba al cargo de la salud espiritual del pueblo y sabía que Saúl había desviado el camino. Encontramos en 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23 lo siguiente: y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y esta es una sentencia terrible, doctor,
que nos debe de alertar y nos debe de llamar poderosamente la atención. Estamos viendo que el rey David era más o menos, no más o menos, podemos ver un ejemplo bipolar. Por un lado, la manía, y por otro lado, lo maníaco de sus decisiones y de sus expresiones. Por ejemplo, en el aspecto de la manía, vemos la irritabilidad, pero en el aspecto maníaco, la desobediencia a Dios por su impaciencia. Sí, encontramos que una de las características de la manía, bueno, pues es el ser irritable. ¿Cómo vemos esa irritabilidad en el caso de David? Pues que llega un momento en que se enoja. Estaba enojado. Estaba desesperado porque no estaban pasando las cosas al tiempo, en el momento, en la frecuencia que él quería. Y entonces, bueno, pues él se hace justicia por su propia mano. ¿Y qué es lo que hace? Desobedece a Dios por impaciencia. Así entra la palabra impaciente, y ofreció sacrificios por sí mismo. Así es. No supo esperar a Samuel. Lo que estaba ocurriendo en ese momento era que la indicación era que Samuel, que era el sacerdote del pueblo, él iba a ir a ofrecer sacrificios a Dios, pero como Samuel no lo estaba haciendo, no estaba ahí, de hecho, lo estaban esperando. Y él se desesperó. Que se arranca y que se va por su cuenta. Pero fíjate la excusa que da. Dice, porque el pueblo se me desertaba. Y tú no venías dentro del plazo señalado, o sea, no llegaste cuando debiste haber llegado. Ahora descenderán los fariseos contra ti, le dice Samuel. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto, o sea, yo lo hice. ¿Te fijas cómo se justifica? Me esforcé. Sí, él lejos de verlo como una desobediencia dice, es que me vi yo en la penosa necesidad de hacerlo. Tú no venías, bueno, pues yo lo hice. Otra de las características que encontramos en el comportamiento maníaco es la toma de decisiones equivocadas, las malas decisiones. Fíjate, y por el otro lado, vemos que prohibió a su ejército que comiera delante de la batalla. Dice 1 Samuel capítulo 14, versículo 24. Había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Fíjate. Y todo el pueblo no había probado pan. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que todos ellos no habían comido. Se debilitaron. Es una decisión descabellada, es una decisión de un hombre maníaco. Así es. Estamos escuchando La depresión del rey Saúl. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Continuamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos, pero antes de hacerlo queremos recordarle a todos aquellos que amablemente nos escuchan que pueden escuchar cuantas veces deseen este programa llamado La depresión del rey Saúl, cualquier otro de las series sobre la depresión o cualquier otro de los programas de las series Visión 2020 en el siguiente sitio de internet, programavision2020.blogspot.mx. Aclaro nada más que el 2020 es con número, es como si escribieran 2020, y Blogspot se escribe de la siguiente manera, BLOGSPOT, Blogspot. Y nos encanta recibir noticias de todos aquellos que se toman el tiempo, que se toman la molestia de mandarnos un mensaje. Somos tremendamente bendecidos. Normalmente nos escriben mucho de Monterrey, donde el programa es producido. También nos escriben mucho de los Estados Unidos. El programa se escucha a través de Radio Esperanza en todo el Valle de Texas. En Tennessee también. Sí, el programa se transmite en Canadá, por ejemplo, en el área francófona, increíblemente en español, y el programa allá tiene audiencia. Nos escriben de Venezuela, donde el programa también se escucha, y obviamente, bueno, a través del internet en todo el mundo. Gracias por darse el tiempo y escribirnos. Doctor, veíamos que las características de la manía, de aquella
que tienen, que es un síntoma de depresión, la encontramos tranquilamente en el rey David. Características como la irritabilidad, la vemos cuando desobedece a Dios por esa impaciencia que no le permitió esperar a que viniera Samuel. La característica de malas decisiones, cuando prohíbe al ejército que coma, simplemente así de sencillo, pero también una característica que muchos depresivos llegan a experimentar. En los demasiados placeres, por así decirlo. ¿Y qué fue lo que hizo? Retuvo el botín prohibido. Bueno, Dios le dijo a Saúl que destruyera por completo el enemigo y también todas sus posesiones. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Saúl? Pues no guardó, sino para él mismo parte del botín. Del botín prohibido. Dice, lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Pero fíjate que le echa la culpa al pueblo, que el pueblo no lo quiso destruir y no él. Sí, no asume su responsabilidad. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto en pos de mí, y no se han cumplido mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dice 1 Samuel capítulo 15. Pero también él creía que tiene una autoestima elevada. ¿Qué hizo? Bueno, se mandó a erigir una estatua. ¿Te imaginas? Esto es algo increíble porque muchas veces encontramos en este tipo de personas que son muy egocéntricas, como que tienen una alta autoestima. La realidad es de que están con esa actitud compensando una debilidad en su estima, una debilidad en su carácter, una baja autoestima. Y fíjate, dice allá en Samuel 15:22, dice, Saúl ha venido al Carmel y aquí se levantó un monumento, lo cual era una clara demostración del alto concepto de sí que él tenía. Otra de las características que encontramos en la persona depresiva es que se distrae fácilmente. Por ejemplo, en el caso de Saúl, se distrajo por una canción de las mujeres israelitas. Así es. Se enojó Saúl de gran manera y se desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí solamente a 1,000. No más le falta que le den el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Fíjate. Bueno, resulta que en la canción estaban halagando y alabando las obras de David. Que había matado al gigante, sí, ¿te acuerdas? Y entonces ese comparativo pues lo hizo sentir brutalmente mal, ¿no? Qué triste, ¿verdad? Otra de las características, doctor, ¿cuál es? Demasiada obsesión en su meta. ¿Y cómo lo ilustró? ¿Qué fue lo que hizo, Edgar? Bueno, en el caso de Saúl, pues se volvió obsesivo con la meta de querer matar a David. Fíjate, cuando David comenzó a servir al rey, le amó mucho, vamos a decir a David. Sin embargo, Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Bueno, Jonatán, hijo de Saúl, pero muy, muy, muy amigo de David, apeló a su padre diciendo lo siguiente, dice la Escritura, sus obras han sido muy buenas para contigo. Pero ni con todo eso terminaba por convencerse el rey Saúl. Fíjate, le hizo un juramento a su hijo que no lo iba a matar y después más tarde mandó a vigilantes a que lo estuvieran observando y que lo matasen. Y lo hizo varias veces el intento. Ahora, yo creo que hay mucho más que decir de Saúl. Yo creo que no se daba cuenta. Y esto nos va a llevar para un programa más sobre la depresión en el rey Saúl. Y recordemos, qué bueno, se convertirá en 1,000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1,000.